Bienvenidos a una nueva entrevista en cope.es. Hoy nos hemos venido hasta las dependencias del Congreso de los Diputados para charlar con la portavoz del Congreso, en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, Cuca Gamarra. ¿Qué tal, Cuca? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Lo primero que quería preguntarte, ya que estamos en esta sala, en esta dependencia del Congreso, ¿qué te inspira este lugar, en esta planta en la que tenéis las oficinas del Grupo Popular? Pues me inspira respeto y responsabilidad, porque el ser consciente de la importancia que tenemos como principal grupo de la oposición y, por tanto, contrapeso a el gobierno de Sánchez, que es el peor gobierno para el peor momento que tienen los españoles. Echando un poco la vista atrás, ¿cómo y cuándo dirías que empieza tu idilio con la política? Uf. Yo creo que las personas que estamos en política o que damos ese paso, que al final es estar en el ámbito público y en el servicio público, no tienes un momento determinado, ¿no? O siempre hay, es cierto que siempre hay una causa o un momento que te hace dar un paso hacia adelante, pero siempre tiene que ser una vocación de servicio público y de espíritu crítico ante la actualidad del día a día, y yo esa pues la he tenido desde muy pequeña, pues porque siempre he sido me he interesado mucho por lo que era la actualidad y las cosas que nos afectaban como sociedad, ¿no? Y luego, aparte, pues estudié Derecho Económico también por querer seguir profundizando en las posibilidades y en los caminos que hay para transformar el mundo. Y bueno, pues es una realidad que siempre he tenido muy presente. Pero el paso para afiliarme a un partido y para afiliarme al Partido Popular pues fue en los últimos años de Felipe González, las últimas elecciones que ganó, donde yo estaba en la universidad, el futuro era muy incierto y muy negro para aquella generación y no valía simplemente con votar, porque había votado y había vuelto a ganar el socialismo, y por tanto ya no me resultaba suficiente estar al otro lado de la barrera, sino tener que dar un paso más y, por tanto, participar en un proyecto político en el que creía y en el que creo. Lo diste y Logroño, desde luego, es una parte muy importante de tu etapa política, sobre todo marcada por esa alcaldía que ostentaste. ¿Qué aprendizaje dirías que sacaste de esa etapa? El mejor aprendizaje que se puede tener en política es la escuela del municipalismo, porque ahí aprendes la importancia, en primer lugar, de que la política es diálogo y es escucha, sobre todo, ¿no? Y es conocer de primera mano y tener la sensibilidad de analizar los problemas reales que tienen los españoles, y en este caso que tenían los logroñeses, y a partir de ahí saber que lo que tiene que hacer un político es gestionar bien y de una manera eficaz para dar respuestas rápidas a problemas reales. Por tanto, para mí esa etapa ha sido la etapa vital, no solo en el gobierno, porque es verdad, he sido 8 años alcaldesa de Logroño, sino también en la oposición, porque fui 4 años líder de la oposición en el ayuntamiento, y ese es el aprendizaje para que yo recomiendo a toda persona que tiene inquietud política. No se siente la inmensidad de Madrid, que yo creo que al final de alguna manera la sufrimos todos, se echa un poco de menos ese hacer política en un lugar más manejable, más pequeño. Hombre, echas en falta muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues las medianas ciudades, que son grandes ciudades, tienen esa dimensión humana que te permite no perder la perspectiva de las cosas. Pero bueno, aunque yo trabajo en Madrid, vivo en Logroño, ¿no? Y esa es mi ciudad y esa es mi vida, y por tanto no pierdo esa perspectiva, ¿no? He conseguido la combinación de la gran ciudad, que es donde ocurren algunas cosas que marcan la vida de todos, pero siempre con esa perspectiva de mujer de Logroño, ¿no? Hablas de cosas, de personas que te han marcado la vida. Para llegar hasta aquí, ¿qué referentes dirías que has tenido? ¿Qué personas crees que te han inspirado para estar aquí hoy? Pues me han inspirado muchísimas personas, ¿no? Grandes políticos o grandes políticas también, pero muchos compañeros, porque nunca haces nada solo, ¿no? Cuando tú llegas o alcanzas una responsabilidad, la alcanzas con equipos. Y a mí me han marcado fundamentalmente los que han sido mis compañeros en todos los ámbitos municipales y en el Partido Popular de La Rioja, sin duda alguna. Y mi trayectoria en el Partido Popular es una trayectoria ya de muchos años, ¿no?
por tanto me han ido marcando muchos referentes, pero creo que como a toda mi generación la transición es ese espacio de la historia política de España que nos ha marcado la manera de hacer las cosas y de querer seguir haciendo las cosas, ¿no? Y a mí me quedo con todo ese marco que a mí me enseñó desde lo que la historia refleja en los libros, que fuimos capaces de darnos un proyecto común de convivencia para todo un país que es España, ¿no? Creo que hay dos personas especialmente importantes o interesantes de las que nos puedes hablar en el PP. La primera de ellas es Pablo Casado. ¿Qué podrías contarnos? ¿Qué te inspira a ti, el líder del Partido Popular? Pablo Casado es el líder político, el hombre de Estado que España necesita. Y a mí lo que me inspira es la esperanza de saber que este país tiene un futuro, porque tiene una alternativa al gobierno de Sánchez con esos socios tan negativos para España, liderados por Iglesias, pero acompañados hasta por Bildu, que son los herederos del terrorismo. Y estamos viendo cómo Sánchez se sienta en una mesa a través de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a negociar con Bildu, ¿no? Algo que pensábamos que nunca íbamos a ver. Y Pablo Casado es todo lo contrario. Significa la sensibilidad con los problemas, pero también significa el alma de la política y saber que el alma no se le vende al diablo, y en este caso aquellos que han atacado a la democracia, como han sido el terrorismo y como ha sido el independentismo sedicioso que ha sido condenado en nuestro país. Y Pablo Casado representa eso, representa ese compromiso con España, representa el compromiso con la moral y con la ética en la política, y representa la herencia de un gran partido que es el Partido Popular, que sabe gestionar y que sabe hacer las cosas bien en momentos muy, muy difíciles, como Pablo Casado lo está demostrando siendo alternativa. Y aunque ya no la tengamos en política, también quería saber cómo recuerdas a Soraya Sáenz de Santamaría. ¿La echas mucho de menos en nuestra clase política? Bueno, yo creo que ella marcó ha formado parte de los gobiernos de Mariano Rajoy, y los gobiernos de Mariano Rajoy han sido gobiernos de hombres y mujeres que han trabajado mucho y muy duro por España en un momento muy complicado, ¿no? Y por tanto ella formó parte de esos equipos y parte de ese éxito que para España supuso salir de la crisis que heredamos de Zapatero, ¿no? Y por tanto, pues esos equipos están ahí. La actualidad, como bien sabemos todos, viene marcada por el coronavirus. ¿En qué medida le ha afectado el virus a Cuca Gamarra? Pues como a todos los españoles, ¿no? Cambiándonos la vida y cambiándonos el momento vital que estamos viviendo, y siendo muy consciente de la crudeza de este momento, que debiera de estar siendo la prioridad del Gobierno de España, porque es la prioridad de todos los españoles. A mí el coronavirus lo que me ha enseñado y lo que me ha planteado es que era necesario cambiar la agenda política del Partido Popular para adaptarla a lo que era la agenda social y actual de todo un país que es España. Hoy no hay familia que no esté afectada por el coronavirus, o bien porque forman parte de esos más de 56.000 familias que han perdido a una persona por esta enfermedad y que el gobierno no se la reconoce, o bien porque su día a día en el ámbito, por ejemplo, educativo, pues están viendo cómo la vuelta a las clases es totalmente diferente, preocupadas por las nuevas generaciones, que no tienen que ser generaciones que su futuro quede marcado porque en su educación hubo unos años que fueron un vacío, y que queden marcadas como una generación COVID cuyos currículums no demuestren el esfuerzo y su capacidad, y que no les hayamos dado los instrumentos que necesitan para seguir formándose. Muy preocupada por la realidad económica que estamos viviendo, por esos pequeños empresarios y por los autónomos, porque España es un país de pyme y de autónomo, y preocupada por todos esos sectores que están muy dañados y que no tienen una alternativa, y por tanto trabajando en esa línea, y siendo muy conscientes de que esta pandemia nos va a marcar a todos y no volveremos a tener la sociedad que teníamos al principio, y en ese sentido también me ha marcado en la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Qué crees que habría sido distinto en la gestión de la pandemia si el PP hubiese estado al frente del gobierno? Pues el liderazgo, en primer lugar. Hubiéramos tenido a un presidente del gobierno, Pablo Casado, que hubiera estado al frente de los problemas de los españoles, asumiéndolos en primera persona para darles respuestas y buscar respuestas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, y no tendríamos en estos momentos la peor gestión del mundo como es la que tiene España, en el ámbito sanitario y también en el ámbito económico. Hubiéramos tenido liderazgo,
y hubiéramos tenido un presidente del gobierno que se hubiera puesto al frente de un gran país y que les estaría diciendo a los españoles las cosas como son, que no les hubiera generado falsas expectativas diciéndoles que habíamos acabado con el virus cuando eso no era cierto y que no les hubiera engañado. No sé cómo verás en estos momentos la situación más candente que tenemos ahora mismo, que se tira y afloja entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid a cuenta de las restricciones. Pues lo veo como lo vemos los españoles, como una española más, ¿no? La falta de lealtad de un gobierno que no ha liderado la lucha contra la pandemia, que ha dejado sola a las comunidades autónomas y en este caso a la Comunidad de Madrid, y que además ha decidido cambiar, no luchar contra una pandemia desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? Y hoy lo que se necesitaba y se necesita es consenso, se necesitan acuerdos, se necesita diálogo, se necesita transparencia en lo que son los indicadores y no la imposición que está llevando a cabo el Gobierno de España con un objetivo única y exclusivamente político, porque hay que buscar los equilibrios entre la lucha contra la pandemia, pero también con medidas flexibles que garanticen que la economía sigue funcionando, ¿no? Y en ese sentido, Isabel Díaz Ayuso, que es una mujer valiente y una mujer luchadora, se está dejando la piel por su comunidad, como es su obligación y su responsabilidad, buscando ese equilibrio de medidas que permitan luchar contra el virus, pero hacerlo también garantizando que la economía siga funcionando, que es complicadísimo, ¿no? Y asumiendo que la última opción es cerrar Madrid y trabajando en otras alternativas, poniendo encima de la mesa propuestas, pero encontrando la imposición y la falta de lealtad por parte del Gobierno de España. Hablando de la presidenta Díaz Ayuso, ¿entiendes las críticas que está recibiendo? No, porque creo que son desmedidas y creo que además es utilizar el momento de la pandemia para hacer política. Y creo que lo que tendría que estar teniendo es gente al resto de administración, concretamente al Gobierno de España, arrimando el hombro y ayudándola y apoyándola, no buscando debilitarla con un único objetivo político, que es debilitar al Partido Popular en tiempos de pandemia, ¿no? Parece que quien sale más reforzado, siguiendo hablando de Madrid, es un poco el alcalde Martínez Almeida, con el que además imagino que te sentirás bastante identificada al haber estado un poco en su pellejo en su día. Bueno, me siento identificada con el alcalde y me siento muy identificada también con Isabel Díaz Ayuso, porque ambos están haciendo una gestión muy complicada en momentos muy difíciles, ¿no? Hay que estar ahí, hay que saber lo que es estar en la toma de decisiones y en asumir la responsabilidad, como han asumido desde el primer momento, de lo que tenían por delante. Y en ese sentido creo que están haciendo los dos un grandísimo trabajo. Comentabas antes que este gobierno que tenemos ahora mismo en España es el peor que ha habido. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento exista entendimiento con el PSOE o ahora mismo no? Pues No se contempla? vamos a ver, el Partido Popular siempre ha buscado los grandes acuerdos. Somos un partido de Estado, ¿no? Y es un partido que sabe gobernar y que volverá a gobernar más pronto que tarde. Y esto aprovechamos para recordárselo a Pablo Iglesias, que vaya tomando nota, que será más pronto que tarde cuando el Partido Popular vuelva a estar al frente de este país y en ese sentido tendemos la mano. Lo que pasa que Sánchez tiene muy claro quiénes son sus socios de gobierno y cómo ha conformado esta legislatura. Tardó muy poco en echarse en los brazos de Pablo Iglesias para conformar una coalición y hoy tiene con una coalición el gobierno con menos escaños de gobierno, pero apoyado además por todos los enemigos de España. Y no es una cuestión del Partido Popular, es una cuestión en la que Pedro Sánchez ha decidido claramente quiénes son sus aliados y que además sin ningún tipo de escrúpulo ni ética política está dispuesto a cambiarlos. Vemos de una manera inquietante, porque eso sí que es inquietante, cómo el Partido Socialista desde el gobierno se sienta en una mesa a hablar y a negociar con Bildu, cuando Bildu es el partido que heredero de una banda terrorista que asesinó a más de 800 españoles, muchos de ellos todavía cuyos asesinatos están sin resolver. Eso es Bildu. Y eso es con lo que hoy se sienta el Partido Socialista y con lo que hoy negocia Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder. A eso nadie le obliga. Esa es una decisión suya personal. Y estamos viviendo momentos muy duros porque estamos viendo cómo los portavoces de Bildu suben a la tribuna y además alardean
de haber conseguido después de 30 años, efectivamente, de 30 años de lucha contra ellos, contra el terrorismo, cómo han conseguido al final ser los que marcan la política española. Y eso es porque Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que ya no es el que era, le está permitiendo tener ese papel, ¿no? Por seguir hablando de los socios de gobierno de Sánchez, tenemos también muy reciente la polémica que ha habido estos días con la monarquía, la no presencia del rey en Barcelona. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre todo lo que ha sucedido? Pues mi opinión es que lo que estamos viviendo es un momento en el que, en un momento de mayor debilidad de la sociedad española, porque estamos sufriendo y luchando contra una pandemia, que estamos afrontando, porque lo están afrontando 47 millones de españoles, una crisis económica, en ese contexto de debilidad sanitaria, de debilidad social y de debilidad económica, hay una coalición de gobierno que tiene unos socios de investidura que deciden aprovechar este momento de debilidad para llevar los mayores ataques hacia nuestros cimientos democráticos. Y esos cimientos democráticos, que son la separación de poderes, el equilibrio de poderes, al final están siendo debilitados por las decisiones que de manera voluntaria adopta el gobierno de coalición, porque unos lo hacen de manera directa y otros lo consienten, ¿no? Vemos ataques a el Consejo General de Poder Judicial por parte del vicepresidente segundo. Vemos nombramientos de la fiscal general como el de la fiscal general del Estado que gozan de una absoluta falta de independencia. Pero estamos viendo también cómo hablábamos de Bildu hace un momento, ¿no? Pero durante estos 40 años el Estado de Derecho que hemos construido desde la concordia y desde la convivencia en España se ha visto atacada en distintas ocasiones, a través del terrorismo, a través del golpe de Estado, el 23F, y a través del el golpe de los políticos sediciosos que han sido condenados por vulnerar el orden constitucional. Y esas tres victorias del Estado de Derecho estamos viendo cómo dos de ellas, que es la victoria contra el terrorismo y la victoria contra los independentistas que vulneraron el orden constitucional, están siendo indultados de manera política por parte del Gobierno de España. Eso es debilitar el contexto democrático. Pero luego vemos una cuestión más, y es cómo ese concepto de convivencia y de defensa de nuestras instituciones, de nuestro marco constitucional, que marca que somos una monarquía parlamentaria, que tenemos un jefe de Estado, pues se ve atacado por los propios miembros del gobierno, y hay otra parte del gobierno que ni tan siquiera recrimina o llama la atención a aquellos que atacan al jefe del Estado. No se trata de atacar a una persona concreta, es atacar a las instituciones y al marco constitucional para debilitarlo y para al final cambiarlo, que es el objetivo que tienen. Y esto es lo que el Partido Popular denuncia. Y además lo que denunciamos, que por eso hemos registrado una moción en la cual pedimos la reprobación de Pablo Iglesias y la dimisión y el cese del ministro Garzón, así como la comparecencia de Pedro Sánchez como máximo responsable, porque es el máximo responsable de este gobierno, lo que estamos viendo es que se alega un problema de convivencia para que el jefe del Estado no asista a un acto en Cataluña, un acto del Poder Judicial, cuando lo ha hecho siempre porque la justicia en España se imparte en nombre del rey, lo marca la propia Constitución. El problema es que el mayor reflejo de convivencia en España se llaman instituciones y se llama la jefatura del Estado y se llama monarquía parlamentaria. Y cuando eso se pone en cuestión por parte del propio gobierno se debilitan las instituciones. Y cuando a los catalanes se les dice que no acude el jefe del Estado, que no acude el rey Felipe VI a un acto por un problema de convivencia, para garantizar la convivencia, lo que está haciendo el gobierno de España es dejar abandonados a aquellos catalanes que no son independentistas. Y les dice que no tiene una solución para ellos, y les dice que no forman parte de nuestro país, y eso es verdaderamente grave y duro para un país como el nuestro, ¿no? ¿Hay solución para esa cuestión catalana? Claro que hay solución, y la solución está en nuestro marco constitucional y en el marco de nuestro, de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Quizá es más factible que el Partido Popular alcance más temas o más posturas de entendimiento con Ciudadanos o con Vox.
El Partido Popular es un partido que llega a acuerdos, que está dispuesto a llegar a acuerdos con todos aquellos que quieran abordar con nosotros problemas de los españoles, siempre con una línea, evidentemente, que es el de la moral y de los principios, y por tanto donde no pueden estar aquellos que atacan a España, ¿no? Pero nosotros somos un partido que tenemos vocación de diálogo y de acuerdo, ¿no? Hemos gobernado en España, lo hemos hecho con mayorías absolutas, pero también lo hemos hecho con gobiernos en minorías. Y con esos gobiernos en minorías hemos sido capaces de sacar este país adelante. Y además también estamos gobernando en coalición en comunidades autónomas, lo hacemos también en ayuntamientos, y los españoles que viven bajo un gobierno autonómico del Partido Popular o un ayuntamiento del Partido Popular tienen estabilidad, tienen alcaldes, tienen presidentes de comunidades autónomas capaces de sacar sus competencias hacia adelante, ¿no? Y ese es el Partido Popular, y por tanto es un partido que nosotros no miramos de reojo a derecha e izquierda, porque miramos de frente al futuro de España, pero que sabemos hablar y que sabemos llegar a acuerdos. También tenemos un poco vigente últimamente en el Congreso una cierta guerra de acusaciones cruzadas entre partidos a colación de la corrupción. No sé cuál es un poco la sensación que te genera este tema o vuestra postura. Lo que estamos viviendo, y lo está viviendo el Partido Popular, ¿por qué? Pues porque el Partido Popular es la alternativa, el Partido Popular lidera la oposición, y en este marco en el que estamos, lo que han decidido los partidos que conforman la coalición y aquellos que apoyan esa investidura, porque hay a quien le interesa el gobierno más débil para España, porque eso a ellos les da fuerza. Es decir, todos aquellos que quieren destruir nuestro gran país y nuestra convivencia, cuanto más débil sea el gobierno, mejor. Y por tanto, atacar a la alternativa y a la oposición, a ellos les va bien. Y esto lo que ha generado es un contexto en estos momentos donde la actividad parlamentaria, algunos quieren que se centre en hacer oposición a la oposición. Y eso es lo que estamos viviendo con una comisión de investigación, por ejemplo. El papel del Parlamento es el control al gobierno que gobierna, no al gobierno que ya no gobierna, por poner algún ejemplo encima de la mesa. Porque el tiempo que tú no dedicas a otra cosa, no estás controlando al ministro de Sanidad, a la ministra de Educación, a la ministra de Hacienda, al ministro de Asuntos Sociales, y así pues viven muchísimo más tranquilos y les va peor a los españoles. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, esa oposición hacia la oposición que permite que, en vez de estar centrados en los problemas de los españoles, que es luchar contra una pandemia que ha dejado más de 56.000 muertos en nuestro país, buscar soluciones para seguir avanzando en la lucha contra la pandemia, buscar soluciones para una crisis económica como la que estamos viviendo, buscar soluciones para que se desatasque el ingreso mínimo vital, que en estos momentos más de 600.000 familias todavía no han visto resueltos sus expedientes y que por tanto no están cobrando. Todo eso es en lo que nos está ocupando el Congreso de los Diputados, cuando lo que hace la mayoría de investidura es bloquear nuestras iniciativas, pero sí apoyar las del gobierno para protegerse con distintas cortinas de humo. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que denunciamos. Porque a los españoles hoy lo que les preocupa es qué ha pasado, qué ha hecho el gobierno mal en estos últimos meses para que España sea el país de Europa y el país del mundo con peor gestión sanitaria y peor gestión económica. Porque el virus es el mismo para todo el mundo. Pero cuando tienes la tasa más alta de contagiados, la tasa más alta de fallecidos, la tasa más alta de sanitarios contagiados y los peores resultados económicos, es por algo. Y es ahí donde entra el gobierno, y es ahí donde entra el gobierno de España, y es ahí donde el Congreso y el Senado tendrían que estar haciendo control al gobierno que nos gobierna, no a quien ya no está en el gobierno, ¿no? Por tanto, estamos ante cortinas de humo que solo buscan despistar y, sobre todo, tapar la negligente gestión de Pedro Sánchez al frente de este gobierno. Cortinas de humo que entiendo que aún así el PP condena, ¿no? Por supuesto, evidentemente son estas cortinas de humo que, evidentemente, este es un partido serio y es un partido responsable, ¿no? Nos conocen perfectamente los españoles. Y es un partido de gente honesta, y es un partido que, cuando tiene que tomar decisiones, si alguien de manera individual ha llevado una conducta que no se ajusta a lo que deben de ser los cánones del servicio público y de lo que merecen los españoles, lo reprueba y toma medidas. Pero también es un partido que respeta la presunción de inocencia. Y lo decimos alto y claro porque tenemos muchos
ejemplos en nuestras filas de familias que han tenido que vivir en primera persona durante años, años y años, juicios injustos por denuncias políticas que han acabado en una absolución o en un archivo, pero que nadie les ha devuelto a esas familias el dolor que les han causado. Por tanto, somos absolutamente defensores de la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, y condenamos, como también no puede ser de otra manera, cualquier acción que se desvíe de lo que es la conducta que un servidor público tiene que tener. Y eso lo tiene muy claro quien nos preside, que es Pablo Casado, una persona intachable, una persona que tiene una trayectoria política impecable y que además tiene muy claro que en nuestro partido, si alguien de una manera individual no ha actuado de una manera correcta, está fuera. Desde luego ha sido un primer mes como portavoz en el Congreso muy intenso, supongo, y ahora que ha pasado ya un poco de tiempo, unos días, con perspectiva, ¿cómo viviste un poco esa situación de cambio, de que saliese la portavocía Cayetana, Álvarez de Toledo y entrases tú? Bueno, pues asumiendo la vida en política hay que tener muy claro que lo que hay que adaptar en cada momento un proyecto político a lo que la sociedad necesita en ese momento. El presidente Casado tuvo muy claro que en el momento de la gestión de una pandemia y de una crisis económica como la que tenemos encima de la mesa, que ha cambiado y que cambia al inicio de este año, porque nadie, cuando tomábamos las uvas el 31 de diciembre del 2019, 1 de enero, pensábamos que este iba a ser el año que estamos viviendo, que se necesitaban equipos con gestión y con una experiencia al frente de distintas administraciones públicas y, por tanto, pues con la responsabilidad de transformar toda nuestra acción política en esos ejes que marcaba de una manera clara el presidente, ¿no? Si tuvieses que decir si hay más semejanzas o más diferencias entre Cayetana y tú, ¿con qué te quedarías? ¿Crees que sois más cercanas o que hay más cosas que os diferencian? No, es decir, me parece perdona que lo diga así, pero es que me parece una pregunta absurda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un planteamiento que no comparto, porque todas las personas somos diferentes. Este es un grupo parlamentario de 88 diputados y todos somos distintos, pero todos compartimos un gran proyecto que es el proyecto del Partido Popular. Todos. Estemos cada uno en una responsabilidad interna distinta, nos correspondan unas comisiones u otras, nos correspondan en cada momento estar en un lugar u otro. Evidentemente somos personas distintas, eso es lo que enriquece este proyecto político. El Partido Popular es un partido abierto, es un partido donde cabe muchísima gente y donde nuestra vocación no es reducir espacios para ser todos iguales, es ampliar espacios para que quepamos gente muy diversa, muy distinta, que compartimos un gran objetivo que es la convivencia de millones y millones de españoles, ¿no? Por tanto, todos somos distintos en este grupo y en este partido y eso es el gran valor que tenemos, ¿no? y lo que aportamos a la sociedad y que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo. Para la gente que no te conozca mucho, aunque ahora ya empezarán a ser los menos, ¿cómo te definirías tú como política? Bueno, pues como política me defino como una persona tenaz, no acepto un no por respuesta, siempre hay soluciones para todo, aunque cuesten encontrarlas, y sobre todo como una persona que cree firmemente en el diálogo, en el acuerdo y en que, aunque los tiempos sean difíciles, hay esperanza y hay futuro para este gran país. Y luego, como política, me considero también una persona leal a mi partido, al Partido Popular, y una persona de equipos. Nada se consigue solo y tengo los mejores compañeros para poder liderar este proyecto. ¿Y qué caracteriza a Cuca Gamarra fuera de la política? ¿Cuáles son un poco tus aficiones? ¿Qué haces para desconectar del trabajo? Bueno, pues soy una persona muy normal, ¿no? Es decir, soy una persona que me gustan las pequeñas grandes cosas de la vida, que al final es estar con mi familia, con mis amigos, como buena riojana, poder disfrutar de una buena gastronomía, de un buen vino de Rioja, de disfrutar de la naturaleza, hacer deporte, porque soy muy deportista, y luego pues muy positiva. Yo soy una persona muy positiva, muy optimista, y ponerle siempre sentido del humor a la vida, que es importante.
Me han contado por ahí que una de las aficiones que tienes es el golf. No sé si habrás jugado ya algún partido con el alcalde Almeida, que además no le da mal a la pelota. Bueno, yo creo que juega bastante mejor que yo, ¿no? O sea que me cuidaré muy mucho de que es cierto que es un deporte que permite jugar a jugadores con distintos niveles, lo cual facilita las cosas, ¿no? Pero bueno, yo soy muy deportista, me gusta mucho correr, me gusta pues dedicar tiempo al final a ti mismo y a poder coger oxígeno y desconectar, ¿no? Y el deporte eso te lo permite, sea corriendo, sea jugando al golf, sea pues sea esquiando, o sea con otra práctica deportiva, ¿no? Hablabas también de la gastronomía riojana. ¿A qué político de un partido distinto al PP te llevarías de pinchos por la calle Laurel? Así que se te ocurra ahora. Bueno, vamos a ver, yo de pinchos por la calle Laurel, salvo las líneas rojas que son muy claras y con quien no compartiría ni un vaso de agua, que es con cualquier político de Bildu, al resto no tengo ningún problema con ninguno, con lo cual me llevaría pues a cualquier portavoz del resto de los partidos, porque además en torno a una mesa y un buen vino siempre se llegan a grandes acuerdos. Y ese espíritu hay que mantenerlo, y aparte porque me gustaría hacer patria, ¿no? Lo que supongo que te habrá dado mucha pena este año es que no se hayan podido celebrar las fiestas de San Mateo. Incluso no sé qué te evoca una imagen de tú todavía siendo alcaldesa, si hubieses tenido que dar el pregón de San Mateo con una plaza del ayuntamiento vacía. Hubiese sido un poco... Bueno, yo creo que las fiestas, esto nos ha pasado a todos los españoles, a cada uno con su municipio, ¿no? Evidentemente a mí pues me han fallado este año pues las fiestas de San Bernabé, que es el patrón de Logroño, y las fiestas de la Vendimia, ¿no? Que son las fiestas pues más populares y que son las fiestas muy de estar en la calle, con lo cual no se entiende si poderlo compartir con tus vecinos, y si no puedes tener una plaza de un ayuntamiento lleno, pues evidentemente no hay pregón que te permita decir vamos a disfrutar del orgullo de ser logroñeses, ¿no? Con lo cual no me hubiera resultado nada fácil. Para terminar, no sé si viste el otro día que Celia Villalobos hizo unas declaraciones en las que decía que te veía como futura presidenta del gobierno y que le gustaría. ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Las compartes? Bueno, yo creo que Celia Villalobos, bueno, yo creo que, es decir, son cuestiones que uno tiene que saber tomarse tanto la crítica como el halago pues de una manera natural y con sentido del humor. ¿Pero te gustaría? ¿Te ves en esa posición pues algún no, día? Pues no, porque a quien veo de manera inmediata es a un hombre que se llama Pablo Casado. Pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Cuca Gamarra, muchas gracias por pasarte por cope.es para analizar un poco tu carrera, la actualidad. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Bueno, yo creo que agradeceros estos minutos y sobre todo pues trasladar un saludo a todos los oyentes, en este caso televidentes de COPE. ¿Te gustaría que entrevistásemos a alguien en especial después de esta entrevista que tú nos has concedido? ¿Hay alguien a quien te gustaría ver pasar por este trago por el que has pasado tú? No, bueno, no ha sido ningún trago, yo creo que ha sido muy agradable, y yo creo que para hablar de actualidad política tenéis a muchas personas con las que podéis contar, ¿no? Con todos los grandes activos del Partido Popular, empezando por nuestro presidente, por Pablo Casado, siguiendo por nuestro secretario general, por Teo, o por cualquier otro miembro de este partido, tanto del grupo parlamentario como de nuestro partido a nivel nacional. Pues lo he dicho, Cuca, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.